Y ¿Se me escucha? ahora sí. Genial. Vamos a esperar un minuto, yo no sé si falta alguno conectarse. Bien. Bueno, nos habíamos quedado en el inciso 5, que era cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad o organismo de inteligencia del Estado, ¿sí? Tengan en cuenta eso, la posición en la que se encuentra el sujeto activo que se aprovecha de esta situación, ¿sí? Imagínense, ¿se acuerdan? Yo no sé si se acuerdan de la banda de los comisarios, esto fue hace muchísimos años. Era una banda que estaba integrada por policías y que se dedicaba a realizar secuestros extorsivos, ¿sí? En general tengan en cuenta esto, que cuando nosotros hablamos de secuestros extorsivos, estamos hablando de organizaciones criminales, ¿sí? Y digo organizaciones criminales porque tienen determinada estructura, ¿sí? Estamos hablando de un grupo de personas que puede privar de su libertad a una persona X, que la pueden esconder, que la pueden ocultar, ¿sí? Que además tienen una logística para solicitar un rescate. Entonces, generalmente, estas organizaciones tienen una estructura determinada. No es que cualquiera lleva adelante estos delitos, ¿sí? Esto no es un secuestro al voleo, chicos. O sea, por secuestro al voleo, ¿qué entendemos nosotros? Alguien que priva de su libertad a una persona y lo lleva a dar vueltas por cajeros para extraer dineros. Eso es un secuestro al voleo. Eso es una conducta que encuadraría en el 142 bis, ¿sí? Que está más cercana a la privación ilegítima de libertad, ¿sí? Coactiva. No en este caso, que es el secuestro extorsivo. Cuando participaran en el hecho 3 o más personas. En este caso, ¿sí? Perdón, quiero hacer una aclaración antes de seguir. Fíjense que ustedes van a tener la definición de lo que son empleado y funcionario público en el Código Penal, ¿sí? En el artículo 77, si no me falla la memoria.
Antes se hacía una distinción entre empleado y funcionario público. Se entendía que el funcionario público era aquel que representaba al Estado, ¿sí? Aquella persona que podía hablar por el Estado. Con la última reforma, digamos que esa distinción quedó zanjada y tanto ya sea empleado o funcionario público, a los fines de la figura penal no hay mayores distinciones o mayores problemas en cuanto a esto, ¿sí? Esto lo aclaro por si aparece en algún texto o alguna mención o demás, para que ustedes sepan de dónde viene. Inciso sexto. Cuando participaran en el hecho 3 o más personas. En este caso, la esencia del agravante, ¿cuál es? Que existe una mayor cantidad de sujetos, ¿sí? Que esta mayor cantidad de sujetos favorece a qué? A desarrollar la conducta delictiva y que ponen en un estado de vulnerabilidad mayor al sujeto pasivo. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, una mayor cantidad de sujetos, ¿qué es lo que hace? Pone en un estado mayor de vulnerabilidad al sujeto pasivo, que le impide defenderse. Tengan presente eso, que dice 3 o más personas. ¿Sí? Esto de 3 o más personas no deja de ser una decisión arbitraria, porque capaz que con 2 personas ya está, ya alcanza. ¿Sí? Si tenemos la víctima que mide 1,50 y sus 2 captores miden 2,10 metros cada uno y pesan 120 kilos, existe una mayor vulnerabilidad igual, ¿o no? Y sin embargo no entraría en ese agravante. Entonces tengan en cuenta eso, que no deja de ser una cuestión arbitraria de parte del legislador en cuanto a determinar el mínimo de sujetos requeridos para este agravante, ¿sí? Yo tengo una pregunta acá que dice, en ese caso entraría el inciso 5 y 6, no entiendo a qué se refiere la pregunta. Bien. La pena será de 15 a 25 años de prisión o reclusión si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que en esa época, la banda de los comisarios fue la que dio origen a estos incisos, a esta reforma. ¿Sí? Ustedes recuerdan esto, siempre que hay, se suele decir muy seguido esto, que atrás de un derecho siempre hay una lucha. Es la realidad. ¿Sí? Atrás de un derecho siempre hay una lucha. Atrás de un tipo penal, siempre, ¿qué es lo que hay? Alguien que cometió ese delito. ¿Sí? Las figuras penales están previstas en el Código Penal y en las leyes especiales, ¿por qué? Porque alguien los cometió. Entonces, como alguien los cometió, el legislador, ¿sí? El legislador terminó plasmando una conducta. Esto es lo que vamos a ver ahora cuando veamos el 171. Muy bien. Fíjense que dice la pena será de 15 años a 25 años de prisión o reclusión si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. ¿Sí? El caso es, supongamos, un ejemplo sería el siguiente. Yo secuestro a una persona y esta persona sufre del corazón. ¿Sí? La sustraigo, la tengo oculta en una casa, le da un paro cardíaco y se muere. Yo no sabía ni que estaba enferma del corazón, ¿sí? Tampoco la quería matar, ¿sí? Mi idea originaria era, bueno, conseguir un rescate y si no lo conseguía, la liberaba a los 2 días, ¿sí? Jamás tuve la intención de que le pasara algo. Ahora, a pesar de que yo no tenga la intención, la conducta se agrava, ¿sí? Y fíjense, la conducta pasa de 15 a 25 años de prisión. Y en las otras figuras penales tenemos de 10 a 25 años de prisión. En un homicidio simple del 79, ¿qué pena tenemos?
¿Qué pena tenemos en un homicidio simple del 79? De 8 a 25. De 8 a 25. Y el 79 es una figura dolosa. Sí. Chicos, no pueden dudar en eso. El 79 es dolo directo. O sea, es una figura dolosa. Entonces voy a esto. En la figura dolosa del 79 tenemos una pena que va de 8 a 25. ¿Sí? Y en esta figura agravada del secuestro extorsivo, por una muerte no querida, tenemos una pena que va de ¿cuánto? De 15 a 25 años. Es decir, el mínimo de la escala penal se termina agravando. ¿Sí? En una consecuencia que no es querida por el autor. ¿Qué pasa con esto? Que lleva a críticas de carácter constitucional. ¿Por qué? Porque como yo les dije con anterioridad, cuando se aplica un agravante, uno siempre tiene que tener el conocimiento y la voluntad. ¿Sí? Y en este caso, nosotros no tenemos el conocimiento, primero no tenemos la voluntad, mejor dicho, no tenemos la voluntad. No queremos que la persona se muera. Entonces, esto lleva a algunos autores a entender que este párrafo del 170 estaría vulnerando, ¿qué cosa? ¿Qué principio? Esto es la pregunta de penal 1. ¿Qué principio se estaría vulnerando? Si me castigan por algo que yo no quiero. Exacto, culpabilidad. Se vulneraría el principio de culpabilidad, también podría estar entendido como el de proporcionalidad, pero la proporcionalidad va a estar dada más que nada cuando se aplique la pena en particular. ¿Sí? Acá, como estamos hablando de una norma de carácter general, vamos a hablar de una cuestión de culpabilidad. ¿Sí? Estamos hablando de un tema, de una cuestión abstracto. Muy bien. Entonces tenemos eso, que algunos autores cuestionan o entienden que este agravante vulnera la culpabilidad. ¿Sí? Muy bien. Voy a responder, me preguntan si la muerte es querida. Si la muerte es querida, vamos a aplicar el siguiente párrafo. La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencional, está mal escrito el código, si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida. En este caso, la muerte es dolosa. ¿Sí? En el párrafo que yo les acabo de leer, la muerte es dolosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan la reforma? Creo que, no me acuerdo si fue Bloomberg, el caso Bloomberg. Pero en su momento, en Argentina, cuando se daban muchos secuestros, ¿sí? En uno de los casos, uno de los chicos que había sido secuestrado se escapó. ¿Sí? Y sus captores lo ejecutaron. En ese caso sí, o sea, lo fusilaron y claramente había voluntad. Para ese supuesto está prevista esta pena. ¿Sí? Acá me preguntan si el resultado del homicidio sería preterintencional, ¿sí? Preterintencional. ¿Cuándo hablamos de un delito, ¿sí? ¿Cuándo decimos que un delito es preterintencional, chicos? ¿Qué significa que sea preterintencional? Que se tapa con otro delito. Un delito se cubre con otro. No. Preterintencional significa que va más allá de la intención. ¿Sí? Supongamos, si yo tengo la intención, vamos a hacer una línea. Yo tengo una línea y mi intención llega hasta acá. ¿Sí? Todo lo que va de acá es algo no querido. Eso no querido, si se me lo atribuyen, se habla de que es preterintencional, que va más allá de mi intención. Entonces, como va más allá de mi intención, iría al párrafo anterior, que es? Es la muerte no querida. Me olvidaba, y aprovecho y se los menciono. Cuando los autores que critican esta posición por entender que viola el principio de culpabilidad, ellos lo resuelven de la siguiente forma. Entienden que hay un concurso entre el secuestro extorsivo, ¿sí? Y una muerte ¿de qué carácter?
culposa. Si se dan los presupuestos, para esta posición existiría un concurso entre la figura del secuestro extorsivo, 170 primera parte, o puede ser que siempre tengan en cuenta las circunstancias que se dan, ¿sí? 170 en principio, en concurso con un homicidio culposo, ¿sí? Cuando querés lesionar a la persona, pero se causa la muerte, ¿sí? Y el medio empleado no causaría ese resultado. Cuando por los medios empleados no se produjera el resultado, pero supongamos que yo quiero lesionar, yo soy el secuestrador y quiero infligirle lesiones a la víctima. Y la víctima se me muere. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Ustedes son los jueces y tienen que resolver. ¿La muerte de la víctima era querida? No. 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 Lo que era querido eran las lesiones, ¿o no? ¿Sí o no, chicos? Sí. Bien. Como yo no puedo aplicarle lesiones porque la víctima se me murió, ¿sí? Y esto lo remarco porque no existe el concurso entre lesiones y muerte, ¿sí? Entonces yo tengo por un lado un secuestro extorsivo y por el otro lado tengo que la víctima se me murió. Yo lo que tengo que analizar es si el sujeto tuvo la intención y la voluntad de matar a la víctima. Si las circunstancias del hecho me llevan a demostrar o a considerar o a entender que no tuve intención de matar a la víctima, seguramente se va a aplicar el párrafo que yo les mencioné, el cual dice que se produce la muerte de la víctima y el sujeto activo no tuvo la intención. ¿Sí? Eso siempre y cuando considerando que ustedes consideran que esta norma no violenta el principio de culpabilidad. Si ustedes consideran que la norma violenta el principio de culpabilidad, entonces lo van a resolver a través de un concurso. ¿Sí? Acá también dice, bueno, ¿y qué pasa cuando por los medios empleados no produjera el resultado, pero por otros factores se causó? Vamos a hacerlo así. Yo secuestro a una persona, ¿sí? Justo la tengo en un patio, ¿sí? Está lloviendo, hay una tormenta, le cae un rayo y la mata. ¿Qué hacemos? La persona que yo secuestré se me murió porque le cayó un rayo. ¿Sería atribuible la culpa al sujeto, digamos, al secuestrador, porque no se murió por causa del secuestrador? Entonces, siempre tiene que haber un nexo de causalidad, ¿sí? La muerte tiene que tener un nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque en este caso sería, ustedes imagínense que yo secuestro a una persona, la saco del patio, le cae un rayo y la mata. ¿Me podrían agravar la pena porque el rayo cayó y mató a la víctima? No, sería violentar el principio de culpabilidad. Ojo, igual como vivimos en épocas de expansión del derecho penal, ¿sí? Como vivimos en época de expansión del derecho penal, a alguno le puede llegar a decir, bueno, sí, pero si vos no lo hubieras secuestrado, la Y si víctima... no lo hubieras puesto afuera. ¿Eh? Y si no lo hubieras puesto afuera. Y si no lo hubieras puesto afuera, no le habría caído el rayo, y si no le caía el rayo no se hubiera muerto, por lo tanto la muerte es tu responsabilidad. ¿Sí? Pero bueno, eso se discute en lo que es la dogmática penal, y ustedes sepan que siempre tiene que haber un corte del derecho penal. ¿Sí? Siempre tiene que haber un momento en el cual se dé un corte del derecho penal. ¿Por qué? Porque si no, uno va a empezar, ¿sí?, a reprimir penalmente o a aplicar penas a circunstancias, ¿qué cosa? Que van a terminar siendo mediatas de lo que es el hecho que se juzga. Yo creo que en penal 1 a ustedes les daban el ejemplo de qué pasaba
si el ferretero le vendía el martillo a un hombre que iba y mataba a la mujer con ese martillo. ¿El ferretero que le vendió el martillo participó en el hecho de la muerte de la mujer? No, de ninguna manera. No. ¿Y qué pasaba si el tipo que mataba a la mujer con el martillo le decía al ferretero, no, vendeme un martillo porque mi mujer me cansó y le voy a dar 2 martillazos? ¿Ese conocimiento del ferretero alcanzaba para hacerlo cómplice o partícipe de un homicidio? No. Mira. No. Y ahora, ¿y qué pasa si esta persona que iba y compraba el martillo era conocido en el barrio, ¿sí?, por ser violento con la mujer, que la había mandado al hospital en varias oportunidades, que ya tenía denuncias, ¿sí?, de maltratos físicos y demás? Y el ferretero, conociendo todo eso, este tipo va y le dice, vendeme un martillo que voy a matar a mi mujer, y de paso dame una pala. ¿Cambia la Ahí situación? sí, sí Sí. cambia, obvio. Ahí ya cambia, ¿o no? Ujú. ¿Por Sí. qué? Porque los dichos del sujeto, de la persona esta que produce el homicidio, ya tienen otra relevancia. ¿Sí? Pero bueno, esto, o sea, me fui del ejemplo. Yo lo que quería marcar es eso, que la muerte tiene que ser el resultado o una consecuencia, o tiene que tener un nexo de causalidad con lo que es el secuestro extorsivo. ¿Por qué? Porque si no se puede llegar a violentar el principio de culpabilidad, ¿sí? Y en el artículo 18, el artículo 18 de la Constitución Nacional, primera norma procesal, ¿sí?, del debido proceso, siempre nos va a imponer que alguien responda en la medida de su voluntad. En definitiva, cuando nosotros hablamos del principio de culpabilidad, es eso, es responder en la medida de la voluntad de llevar adelante un hecho. ¿Sí? Por eso el 165 del Código Penal es bastante cuestionado, porque en algunos supuestos se atribuye, ¿sí?, la responsabilidad casi de manera objetiva. Muy bien. Dice, el último párrafo dice, la pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del pago del precio de la libertad, se reducirá de 1/3 a la mitad. ¿Sí? Esta última norma es una norma que, o sea, es de las denominadas de política criminal, ¿sí? Lo que se busca con esta norma es tratar de fomentar que algunos sujetos que participan de estos hechos se desvinculen de los autores o de los partícipes o de la misma maniobra. ¿Para qué? Para tratar de conseguir que se consiga la libertad del sujeto pasivo. ¿Y cómo se fomenta? Diciéndole, bueno, mirá, si vos participaste en este suceso, pero ayudás a que la víctima recupere su libertad, la pena que se te va a imponer va a ser menor. ¿Sí? Siempre y cuando la víctima recupere la libertad por tu maniobra y no porque se haya pagado el rescate. ¿Sí? Hay un apunte muy interesante en una revista de la ley que no me acuerdo, ¿sí?, pero justamente hablan de esto, de la premiación o sea, la delación premiada. ¿Sí? ¿Qué significa esto de la delación premiada? Nosotros premiamos al delator. ¿Sí? Porque ustedes no se olviden que en este párrafo tenemos una persona que comete el secuestro, pero además delata ¿a quién? A las personas con las cuales llevó adelante la conducta ilícita, ¿o no? Es el famoso buchón. Es así, es el buchón. O sea, yo llevo adelante un secuestro extorsivo, pero voy y buchoneo a las personas con las cuales yo tramé y llevé adelante esta figura penal, ¿para qué? Para que me pongan una pena menor. Sí. ¿Sí? En la cátedra del profesor Ricker hay un montón de cosas sobre la delación premiada. Ese es el apunte del doctor Ricker. Es un texto que salió en la revista de la ley, pero hace muchos años. Sí.
Imagínense que incluso esta persona puede ser la que organizó el secuestro extorsivo. ¿O no? Esta persona puede ser la que realizó o llevó adelante el secuestro extorsivo. Es más, y voy a ir un poco más allá, ¿por qué? Porque el doctor Ricker habla de la delación premiada en distintas figuras penales, en Exacto. distintas leyes. Tenemos la trata de personas, tenemos el tema de estupefacientes, ¿sí? Y, por ejemplo, en el tema de droga es común, si ustedes empiezan a buscar fallos, de personas que provocan, ¿sí? De personas que provocan que se lleve adelante una maniobra que involucre estupefacientes, y ellos mismos son los que orquestan estas maniobras, ¿sí? ¿Para qué? Para conseguir beneficios, o con la policía, o con quien fuere, ¿sí? Organizan estas maniobras, se detienen a determinadas personas, y ellos quedan afuera. ¿Sí? O quedan, por ejemplo, en la ley de droga también tenemos el agente encubierto. El agente encubierto, sí. O sea, una persona que se puede infiltrar en una organización puede incluso hasta pactar la entrega de estupefacientes o coordinar que se lleve adelante y sin embargo quedan ajenos a la investigación después. ¿Por qué? Porque se encubren, ¿sí? O quedan solapados abajo de la figura del agente encubierto. ¿Sí? Muy bien. Esto sería lo que es secuestro extorsivo. ¿Sí? Nosotros en el 171 tenemos la figura que dice: sufrirá prisión de 2 a 6 años el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar por su devolución. ¿Sí? 171, sustracción de cadáveres. El que sustrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución. Esta figura, ustedes la deben, estoy seguro que la vieron en Penal 1. ¿Sí? O la vieron en Penal 1, o la vieron en Derechos Humanos, o en Penal 1 en Derechos Humanos. Tiene que ver con el principio de legalidad. No sé si ustedes recuerdan el fallo de los Caballeros de la Noche. ¿Nunca les hicieron leer el fallo de los Caballeros de la Noche? No. Bueno. No, o sea, no. No. No lo vio ninguno. Bueno, resulta que hace muchos años, creo que a principios del siglo XX, estamos hablando de 1905, o creo que incluso antes, unos sujetos entraron a un cementerio y se llevaron el cadáver de un familiar de un prócer. Creo que era Mitre, creo que se llevaron el cadáver del hijo de Mitre o algo así. ¿Sí? En su momento, estas personas pidieron un rescate, ¿sí? Pidieron un rescate por ese cadáver. Entonces, ¿qué fue lo que se planteó? Lo que se planteó es qué tipo de figura era. Secuestro extorsivo no era. Tampoco. ¿Sí? No era ni secuestro extorsivo, no era un robo, tampoco podía entrar en la figura de extorsión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue que terminó esto? Cuando nosotros tenemos una conducta que no está prevista legalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Recuerdan el principio de Un nuevo legalidad? tipo penal. ¿Eh? Un nuevo tipo penal. Exactamente, pero si no existe, si yo realizo una conducta que no está reprimida penalmente, ¿qué pasa? No hay condena, digamos. No hay delito. condena. O sea, mi conducta en base al 19 y al 18 de la Constitución Nacional no puede ser reprimida penalmente. ¿Sí? Entonces, el fallo de los Caballeros de la Noche trata de eso, del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la conducta que habían llevado adelante no era prevista, ¿sí? De manera típica, no estaba prevista en el Código Penal. Y como no estaba prevista en el Código Penal, ¿qué fue lo que pasó? La conducta quedó impune. Y eso originó, ¿qué cosa? Una sanción legal. Por eso existe el 171. De hecho, ustedes recuerden,
recuerdan que yo no sé si fue hace 1 año o 2 años, que habían empezado a robar cadáveres de chicos, Ah, sí. ¿sí? Mm. Esa conducta no está prevista en el tipo penal, no existe en un tipo penal. Entonces, por más que encontraran a los responsables, no iban a ser reprimidos penalmente, ¿sí? Hablando del 19 de la Constitución Nacional, en su momento vieron que, en definitiva, la esencia del principio de legalidad es que nadie puede ser, ¿sí?, reprimido o perseguido penalmente por una conducta que no está sancionada, que no está prevista típicamente, ¿no? Vieron que ese siempre fue el razonamiento de la figura. En su momento, creo que en unas charlas de esas que daba Zaffaroni antes, él había planteado algo muy interesante, que lo que decía era todo lo contrario. Él decía que en realidad el principio de legalidad lo que estaba haciendo era asegurar, ¿sí?, era asegurar que el Estado pudiera reprimir determinadas conductas. Entonces el Estado, para asegurarse que iba a reprimir penalmente determinadas conductas, sancionaba los tipos penales, ¿sí? Vieron que es como una inversión, ¿sí? Es como mirar desde otro ángulo el principio de legalidad, ¿sí? Muy bien. Capítulo 4, chicos, estafa, 172. El 172 dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. ¿Sí? Nosotros vimos en estas clases lo que es el apoderamiento, después la extorsión, el secuestro extorsivo y demás. Del 172, ¿sí?, en adelante tienen lo que son las defraudaciones y defraudaciones especiales. En este caso, del 172 en adelante, el sujeto activo se vale de una maquinación, un ardid o un engaño. ¿Para qué? Para producir una afectación, ¿sí?, o para conseguir algo patrimonial de la víctima, ¿sí? Imagínense que yo tengo una empresa o que tengo un programa determinado, que salgo por cualquier canal de la ciudad diciendo que soy un inversor, ¿sí?, y que si ustedes me entregan determinada cantidad de dinero de manera mensual, a fin de año van a recibir, ¿sí?, una ganancia sobre ese dinero. Yo, para realizar esa operación, lo que hago es monto una oficina, ¿sí?, empiezo a simular determinadas operaciones, me muevo en determinados círculos, ¿sí?, hablo de economía, parezco una persona seria y empiezo a generar ¿qué cosa? Simulo ¿qué? Solvencia, ¿sí? Simulo que soy un tipo de negocios, que soy serio, ¿sí? Simulo una calidad que genera ¿qué cosa? Una confianza en el sujeto pasivo, ¿sí?, que va a llevar al sujeto pasivo ¿a qué? A que de manera voluntaria, cayendo en el engaño que yo le produzco, ¿sí?, porque yo lo que hago es llevar al sujeto pasivo que cometa un error. ¿El error cuál es? Que me entregue el dinero, ¿sí? Entonces, lo que yo consigo con esta simulación y este engaño es que la víctima confíe en mi persona, ¿sí?, y esa confianza lo lleve a cometer un error, ¿sí?, que es entregarme voluntariamente una parte de su patrimonio, ¿sí? Esto lo marco rápidamente porque la estafa funciona de esa forma. Fíjense, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos. Supongamos, yo digo que soy un inversor o que soy un economista y jamás me recibí, pero sin embargo a ustedes les muestro un determinado título, ¿sí?, que guarda, eso también puede ser otro delito. Influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier ardid o engaño, ¿sí?
Acá ustedes cuando vayan a los manuales van a ver que se va a discutir lo que se va a discutir es si la maniobra que yo llevo adelante debe tener cierta entidad, ¿sí? O si alcanza con una simple mentira o con ocultar algo, ¿sí? Entonces van a ver que algunos autores, cuando citan o traen a colación la teoría francesa, les va a decir que es necesaria una mise en escena, ¿sí? O sea, montar una escena que debe tener cierta entidad, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, yo soy un economista y todos los viernes doy clases de inversión en la Facultad de Derecho a las 5 de la tarde, donde van alumnos y profesores, ¿sí? Hago eso durante un año, me muestro como un tipo solvente capaz, y llevo y creo una determinada situación, ¿sí? Monto una determinada escena que a ustedes los convence de que soy un tipo serio y confiable, ¿sí? Esa es una cosa, ¿sí? Yo monté una escena que los lleva o los induce al error a ustedes. Otra cosa podría ser decirles, bueno, ustedes me preguntan, ¿vos sos inversor de propiedades o tenés propiedades y demás? Y yo no digo ni sí ni no, ¿sí? Pero mi silencio, ¿sí? Mi silencio los lleva a entender a ustedes qué cosa. Que pueden invertir en los negocios que yo tengo, o que me pueden confiar un dinero para que yo invierta, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto, chicos, que en la estafa es eso, es valerse de algún ardid o alguna maquinación, ¿para qué? Para inducir a la víctima a cometer un error y que ese error lleve directamente a producir ¿qué cosa? Un detrimento patrimonial, una entrega patrimonial, ¿sí? Si este detrimento o esta entrega patrimonial que ustedes me realizan a mí no es por la realidad, no es por el acto, ¿sí? O la escena que yo monté o lo que fuera, ¿estaríamos frente al delito de estafa? No. Siempre este detrimento patrimonial tiene que ser consecuencia, ¿sí? Tiene que ser la consecuencia de la escena que yo monté o de la simulación que yo generé, ¿sí? Si no es la consecuencia, entonces quiere decir que el nexo de causalidad va a estar roto y que puede tener otra justificación, pero no va a ser estafa. Después, es importante que cuando ustedes estudien estafa y sobre todo el 172, no les digo el 173 porque son 2 millones de delitos. 173 tiene 16 incisos, son 16 delitos distintos. ¿Sí? Pero bueno, en cuanto se los voy cerrando, porque ya queda poco, la estafa es de carácter doloso, chicos. ¿Sí? Es dolo directo. No, o sea, no puede haber otra, no existe la estafa culposa. Si nosotros decimos que el sujeto tiene que llevar adelante un ardito y una maquinación, es de dolo directo, ¿sí? Tampoco tiene sujetos especiales en cuanto al sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero bueno, no van a encontrar mayores dificultades para estudiarlo. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? No. ¿No? No. Yo te quería preguntar si el 173 entra en la evaluación de parcial. Mirá, yo no se lo llegué a dar, ¿sí? Ajá. Pero los temas los va a definir Natalia y el doctor Taza. Bien, Así que entre mañana, yo le voy a pasar a Natalia los temas que yo di. El 173 no se lo voy a pasar, bien. pero lo van a definir ellos, así que consultáselo a ella, a ver qué te dice, ¿sí? Bueno, y cualquier duda que tengan, chicos, me pueden hacer alguna consulta por mail o demás, ¿sí? ¿Me podría decir su email, por favor? Figura del campus. Ah, bien. Después, me olvidaba. Voy a subir un apunte sobre extorsión y secuestro extorsivo, ¿sí? Entre hoy o mañana ya lo estoy subiendo. Right. Ok. Bien, Y gracias. si llego de estafa, ¿sí?
Bueno, Bueno, profe, saludos, saludos. Gracias, hasta luego. Gracias.